Hola y bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios para nosotros los escogidos. El tema que vamos a estudiar el día de hoy es el efecto colateral de los mandatos de Dios. En algún momento de nuestras vidas nos ha pasado algún tipo de desgracia, algo que nos cause tristeza, el dolor. Es algo muy difícil de medir, es muy sugestivo y varía de persona en persona dependiendo mucho del umbral de dolor que tenga esta persona, si es alto o bajo. Pero lo que sí estamos seguros es que de una u otra manera hemos atravesado por un momento de tristeza, algo de dolor, y muchas veces ese dolor, esa tristeza que le llamamos prueba, desierto, lo que ustedes consideren mejor llamarle, nos hace dudar mucho del amor de Dios. Y este dolor nos hace cuestionarnos por qué Dios permite tan terrible mal y nubla nuestro juicio y se inserta en nuestro corazón el dolor que puede producir algún tipo de amargura. Yo quiero que en este estudio entendamos dos cosas fundamentales: que Dios es el rey y soberano, que Él es el que escoge a quien bendice y a quien no. De Él depende que nuestro espíritu de arrepentimiento venga, y de Él descienden las misericordias para apartarnos de la maldad de nuestra naturaleza y para sobrellevar las pruebas. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas, incluyéndome a mí, que utilizamos las plataformas para enseñar acerca de Dios, pero enseñamos a aquel Dios que multiplicó los peces y los panes, que sanó al ciego, que resucitó a Lázaro, que le va a devolver el doble, como lo hizo con Job, o aquel Dios que le va a dar riquezas, como lo hizo con Abraham, y le dice a Job y a Jacob, lo llena de bendiciones. Pero también es importante entender que siendo Dios un soberano, va a hacer lo que Él considere mejor para sus escogidos. Y en ocasiones, esos escogidos van a tener que cruzar un desierto sumamente complicado, que va a florecer lo que hay en el profundo del corazón. Y a través de entender que el proceso del desierto es el acercarnos más al trono de misericordia de parte de Dios, vamos a entender la grandeza de la naturaleza, que nuestra mente finita no puede meterse más allá de lo que la Biblia nos permite entender y que desarrolla realmente en algunos casos muy poco. En 1 Timoteo 4:1 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen del embustero hipócrita que tiene la conciencia endurecida. Ahora, al estar recibiendo doctrinas engañosas y diabólicas que se ajustan a nuestra naturaleza carnal, uno va a querer seguir a Jesús. Jesús mismo dijo: ustedes me siguen porque les doy de comer. Pero a los discípulos que lo buscaron con Juan les dijo: yo no tengo ni casa ni dónde acostarme, no tengo ni cama. O sea, Dios está buscando oradores que le adoren en espíritu y en verdad, aun cuando les toque andar en el desierto. Una vez fundamentado todo este asunto del desierto y que Dios es un Dios misericordioso, que a pesar de las circunstancias no entendamos del por qué estamos metidos en el desierto,
quiero que veamos la primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 19, dice Juan, hablando del anticristo, que algunos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Si lo hubiesen sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos eran de nosotros. Ahora bien, dentro de la iglesia está la cizaña. Están sembrando los embusteros, los hipócritas, doctrinas diabólicas, y junto con el trigo está creciendo la cizaña. Entendiendo esto, sabemos que podemos ser lastimados dentro del cuerpo de Dios, pero si reconocemos que todo lo que acontece en nuestra vida es consecuencia del permiso de parte de Dios para que las tinieblas obren, como le pasó a Job, vamos a salir adelante y no vamos a ser esos que dice 1 Timoteo 4:1 que abandonaron la fe. ¿Por qué? Porque la fe es algo tan intangible que nos hace creer algo que realmente no podemos ver. Usted sabe que respira oxígeno, pero no puede verlo. Exactamente así es el alimento de la fe. Y la fe viene por el oír, dice Pablo en Romanos 10, y ese tema es más profundo, pero es sumamente importante el entender que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, aprendiendo a escuchar las enseñanzas de Jesús. Sus discípulos, unos pescadores, lograron trasladar el mensaje de salvación no solo en el pueblo de Dios, sino que trascendió gracias a Pablo y muchos otros misioneros hacia nosotros, los que la Biblia llama gentiles. En Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 15, dice: mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando les impida a que muchos sean contaminados. Es por gracia de Dios. Si usted está esperando recibir todas las bendiciones de los cielos, déjeme contarle que hay requisitos, que ese no es el tema del día de hoy, pero hay requisitos que dice Juan que quiere que prospere económicamente como prospera su alma. Jesús en Lucas dice que él crecía en conocimiento y en estatura, y así puede encontrar muchas variantes de cómo Dios va a ir bendiciendo. ¿Por qué? Porque sabe que no puede mandarle a usted los 100 millones que necesita o que está pidiendo, porque la Biblia dice que no es sabio que un hombre enriquezca la noche a la mañana. Y entonces Dios le dice en Proverbios que aprenda a pedir por lo necesario, ni mucho para que se crea y se haga orgullo en su corazón, ni muy poco para que tenga que robar y haga que blasfeme en el nombre de Dios. Entonces, que la gracia de Dios siempre esté con nosotros. ¿Y cómo va a estar la gracia con nosotros? Como dice Jesús, aprendiendo a perdonar. Aprendiendo a perdonar, porque aprendiendo a perdonar, nosotros recibimos el perdón. En Génesis 25-22, Rebeca, esposa de Isaac, no podía tener hijos, y Isaac presenta su petición delante de Dios para que para que Rebeca pueda concebir, y Dios le concede esa petición y tiene en su vientre gemelos. Y usted puede la historia leer en 25-22 en adelante, y hay un pleito de esos gemelos en el vientre, y Rebeca se preocupa tanto que va y presenta su petición delante de Dios y le dice: ¿qué está pasando? Entonces Dios le explica que hay 2 naciones dentro de ella y le da un montón de argumentos, pero al final dice: el mayor va a servir al menor. Ahora bien, yo quiero que entendamos que el tema de hoy es el daño colateral. Cuando Dios bendice a Jacob,
automáticamente deja de bendecir de igual forma a Esaú, a pesar de que lo va a hacer una gran nación. Dice la Biblia que amó a a Jacob, y odió a Esaú. Entonces, en Romanos 9:13 dice, tal como está escrito, a Jacob amé y aborrecí a Esaú. En Malaquías 1:2 dice, yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor, sin embargo, yo amé a Jacob. Entonces, la importancia de entender que el efecto colateral de que Dios ame a Jacob automáticamente hace a un lado de Esaú. Y entonces quiero que nos pongamos en los zapatos de Esaú. Esaú logra salir primero del vientre de su madre y dice que de la mano de Jacob estaba agarrando al carcañal del pie de Esaú. O sea que estaban peleando por la primogenitura. Y si nosotros cortamos la historia ahí, diríamos que injusto es Dios. Pero vamos a ver la trayectoria de esto para ir viendo cómo el plan de Dios tiene bases y fundamentos. Ahora bien, recordemos que a Raquel se le revela que el pequeño va a ser más bendecido que el grande. Y entonces viene un día Esaú de comer, de cazar, y no cazó nada y estaba hambre, saber ni cuántas horas llevaba afuera o días. Y entonces por un plato de comida le vende la primogenitura a Jacob porque moría de hambre. De ahí es hora de recibir la bendición porque su papá estaba muy, muy grande ya, iba a morirse. Isaac, dice la Biblia, se casó de 40 años. Ya cuando ellos iban a casar, probablemente tendrían esa edad, 30, 40 años. Entonces imagínense la edad de Isaac. Viene la astucia de la mujer y le dice a Jacob que Esaú viene y le dice a Isaac que le vaya a cazar algo y que le prepare comida como él quería. Entonces aquí ya vemos una tendencia de cómo mamá prefiere a Jacob y cómo papá prefiere a Esaú. ¿Sí? A Isaac le gusta más la comida que prepara Esaú, en cambio a Rebeca ha protegido más al nene Jacob por la palabra que Dios le mandó. ¿Sí? Bueno, entonces Rebeca, que es una madre y esposa, escucha la conversación tras la cortina y va y disfraza a Jacob para que se haga pasar por su hermano, porque Esaú era muy velludo y Jacob era lampiño. Y entonces, como Isaac ya no miraba, entonces lo tocó, y al tocarlo sintió los pelitos del disfraz de Jacob y lo bendice. Y cuando Esaú regresa y se entera de todo eso, lo podemos ver en Génesis 27:41. Entonces Esaú se llenó de odio contra Jacob por lo que le había hecho y dijo: pronto morirá mi padre, y en cuanto esto ocurra, mataré a Jacob. La raíz de amargura que entró en Esaú en ese momento le hizo daño, tanto que desobedeció a sus padres. Le dice Rebeca que se vaya a Jacob a su tierra a buscar esposa, porque no quiere que se case con los de ahí, y lo que hace automáticamente Esaú en ese momento es ir a buscar otra esposa. Ya tenía otras, pues, pero ¿entienden? O sea, el daño de que Dios prefirió a Jacob causó una raíz de amargura que por años atormentó a Esaú. Por años. Odió tanto a su hermano que al final usted puede leer más adelante cómo ellos se perdonan, pero ya viene Jacob con sus
4 esposas, sus hijos y todo lo que Dios le prosperó. Los daños colaterales que Dios hace no es para que nosotros perdamos la fe, sino que debemos tener la confianza de que Dios va a obrar a través de esos daños colaterales en nuestra vida. Es como los actores principales. Veamos la historia de Job. Job es el actor principal, el libro más antiguo de la Biblia, y el actor secundario es la esposa, que ni siquiera recibe nombre. En Job 2:9 dice que la esposa le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice, dice la Reina Valera. La Reina Valera actualizada cambia la palabra de maldice por la bendice. Esto es un eufemismo, una forma de expresar sarcásticamente. Entonces dice: bendice o maldice a Dios y muérete. ¿Es fácil juzgarla? Porque ella no recibió en su cuerpo físico la tribulación de Job. Pero ella acaba de perder 10 hijos. 10 muchachitos que parió. 7 hombres, 3 mujeres. Y ella acaba de perder todas sus posesiones. Y está viendo a su esposo con una lepra o una sarna totalmente deshecho. Entonces es fácil juzgar a la esposa de Job cuando dice: maldice a Dios y muérete. Pero solo una madre puede entender el proceso de dar a luz. Pero una madre que pierde un hijo puede entender el dolor que está sufriendo esa mujer al haber perdido a un hijo. No, imagínense a todos. Y en Job 1, 6 al 12, lo importante hay que entender que todo acto que se lleva a cabo en la tierra es autorizado por Dios. En los cielos es donde se pacta lo que va a suceder en la tierra. Jesús decía: yo no hago nada aquí en esta tierra sin ver si se hace en el cielo. Si se hace en el cielo, yo lo único que hago es imitarlo aquí en la tierra. En Job, versículo 10, le responde a su esposa, como suelen hablar cualquier mujer fatua. Fatua es aquella que se llena de vanidad infundada. Has hablado. ¿Qué recibiremos, el bien y no el mal? Y aquí está la clave para entender que Dios está en control de las pruebas y nos acercan al trono de Dios en auxilio. Jonás, dentro del gran pez, se vio en la necesidad de recurrir al único que lo podría librar. Ana estaba tan deseosa por tener un hijo y tan amargada que desbordó su alma delante de Dios, que parecía como ebria, y Dios le concedió el nacimiento de Samuel. Job estaba tan adolorido por la prueba que maldice incluso el día de su nacimiento en Job 3:3. Entonces, el sufrimiento que permite Dios es para acercarnos al trono de misericordia pidiendo ayuda. Cuando Pedro le dice a Jesús, que viene caminando sobre el mar: si eres tú, Señor, llámame, y dice que Jesús le dice que venga. O sea, todos juzgamos a Pedro porque se empezó a hundir, pero déjenme decirle que fue el único que brincó del barco. Y si usted ha estado dentro de un barco, la parte más alta donde están las personas pueden separar por unos metros el nivel del mar. Y Pedro se lanza. Y a cualquiera, en un momento de tribulación, la fe
le va a flaquear. Jesús le dice a Pedro unos capítulos más adelante en Lucas, le dice que Satanás lo pidió para zarandearlo. Y Jesús le da la clave para soportar el zarandeo, que le dice, pero yo he rogado que tu fe no falte. Otra vez, la importancia de la fe, de entender la fe. ¿Y cómo viene la fe? Viene por el oír la palabra de Dios. El leer su Biblia, el estudiarla, el analizarla, le va a dar la fe suficiente para entender que el daño colateral puede ser de bendición a su vida si usted logra llegar delante del asiento de misericordia de Dios para suplicar auxilio. Así como Isaac presentó a su esposa para tener hijos. Así como Jonás se presentó delante del trono para salir del gran pez. Así como Ana derramó la amargura de espíritu delante de Dios para recibir la bendición de quedar embarazada. A eso nos hablan las pruebas. En Joel 2:14 dice, te llevaré al desierto para que te enamores de mí. Las pruebas nos permiten entender el gran amor de Dios, porque a pesar de que estamos siendo probados, como dice Pedro, como oro, estamos siendo refinados para que el corazón de piedra se convierta en un corazón de carne y ahí ponga los mandatos de ley y seamos llamados como fue David llamado, conforme al corazón de Dios. Agar es otro ejemplo del daño colateral de una promesa. Cuando Dios llama a Abraham, tenía 75 años y sale. Y Dios le dice que le va a hacer de una gran nación. Pasan 10 años de esa promesa y no se ve por ningún lado. Entonces Sarai viene y le dice, ¿sabes qué? Tengamos un hijo a través de mi sierva Agar, y se la da. Esto lo podemos leer en Génesis 15:4. Y entonces cuando queda embarazada Agar, empieza a ver con un cierto menosprecio a su ama. Y entonces viene Sarai enojada, le dice a Abraham, mira, esta me está viendo feo. Entonces le dice a Abraham, mira, haz lo que querrás con ella. Entonces Sarai le empieza a tratar mal, que Agar huye. Y en el versículo 7 del capítulo 15 se le aparece el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto y hace que regrese con Sarai a Agar. Y en el versículo 10 le dice, Agar recibe la promesa que recibió Abraham. Le dice, tu hijo va a tener una descendencia muy grande y se multiplicará. Y de una vez le dice, y le vas a poner de nombre Ismael, que significa yo soy. ¿Qué oración haría Agar en el desierto, temerosa del maltrato de Sarai? En el Génesis 21:5, pasando 25 años, Abraham recibe la promesa de Isaac. Pero Agar e Ismael ya tenían por lo menos 15 años. Y entonces viene Abraham y dice, no, Ismael no va a heredar con mi hijo, así que le da un poco de pan, agua y los vuelve a echar. ¡Qué injusticia para Ismael, que es un niño que no pidió nacer! Y lo vuelven a sacar, una antes de nacer, que huye su mamá, y ahora un niño de 15 años se da cuenta de todo. Y entonces Agar en su corazón se da cuenta que no van a vivir mucho tiempo y lo deja reposando debajo de un arbusto y se separa lo suficiente para no ver cuando él muera. Pero Ismael eleva su oración a Dios porque Dios oye. Se llama Ismael porque Dios escucha. Y se le aparece el ángel desde el cielo y le abre los ojos a Agar y le enseña dónde hay agua y de nuevo le confirma la promesa de ser una gran nación.
José es el penúltimo de los hijos de Jacob, y empieza a tener un sueño y se lo cuenta a sus hermanos, y los hermanos en Génesis 37 y se enojan. De ahí tiene otro sueño y se lo cuenta a su papá, y su papá también se enoja, donde él iba a ser rey sobre ellos. Entonces su papá lo manda a buscar a sus hermanos y va al lugar donde deberían de estar y no están, y le dicen que está más adelante. Y cuando viene acercándose desde lejos, lo ven los hermanos y dicen: no, ahorita hay que tronarnos a José, y están analizando si lo matan o no, lo meten en un pozo. Él está oyendo todas las conversaciones. Judá se conmueve, le dice: no, ¿para qué lo vamos a matar? Mejor vendámoslo, saquémosle un poquito de billete, y lo venden. Y pasan 14 años José entre que va a la casa a servir y la esposa de Potifar se le ofrece y él sale huyendo, pues sale desnudo. Los eruditos creen que al ver su prepucio circuncidado, se acuerda de eso y sale corriendo. Lo meten a la cárcel, raro, porque normalmente lo podían haber matado. Entonces yo creo que Potifar cree que no es culpable del todo y lo mete a la cárcel. Es parte del proceso de Dios. Y ahí interpreta un par de sueños, tanto al copero como al panadero, y va delante del faraón. Ahora, él se vuelve el segundo al mando por interpretar los sueños del faraón, que son 7 años de cosechas y 7 años de hambre. Pero lo que sucede después es que la nación de Israel queda esclava. En Génesis 15:13, Dios le revela el asunto a su amigo Abraham. Le dice: tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí hasta 4 generaciones. Y en Éxodo 1:10 dice: los hacen trabajar muy duro. Y en el verso 14 le dice: y amargaban su vida con dura servidumbre. O sea, la descendencia de Israel es otro daño colateral del proceso de Dios para que su pueblo llegara a la tierra prometida. En el versículo 22 dice que se estaban multiplicando y los egipcios tenían miedo de que se armaran contra ellos y los derribaran. Entonces les dice a las parteras que por favor que les vuelen cuchillo a los niños que nazcan. Las parteras temen a Dios y no lo hacen. Entonces en el versículo 22 dice el faraón que manda tirar a los niños al río, a los nacidos. ¿Cuántos niños murieron? ¿Recuerdan cuando Jesús nació y llegaron los Reyes Magos, que no eran 3, era una gran multitud, pero eso causó un revuelo? Y como no regresan, Herodes se da cuenta de que algo pasó. Entonces en Mateo 2, 16, 18 dice que han engañado a Herodes y se llenó de ira y mandó a matar a los niños de acuerdo con el tiempo que habían dicho los sabios. O sea, estamos hablando de niños de 2 años. Para que se cumpliera lo dicho por Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos y grandes lamentos. Jeremías 31:15. O sea, el daño colateral del nacimiento de Jesús es que muchos niños en Belén y sus alrededores fueron muertos por parte de Herodes. ¿Y los padres? Que sería justo para ellos entregar a su hijo, mientras que José recibió la revelación de irse a Egipto. Dios no paró la matanza. Es un daño colateral que ya había sido
profetizado por Jeremías. Es importante entender que el daño colateral de las vidas de los hijos de Dios son para acercarnos al asiento de misericordia. Judas, uno de los discípulos de Jesús, en Mateo 10:4 dice: Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Pero en Juan 17:12 leemos que Jesús dice: cuando yo estaba con ellos, los guardé en tu nombre. Le está dando el reporte a Dios: el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, que la escritura estaba para que se cumpliera, que era el Salmo 41:9. Judas Iscariote ya estaba preseleccionado para ser el que entregara a Jesús. Dice que el diablo ingresó en él, que era el que robaba dentro de los él manejaba el dinero de las ofrendas que recibía Jesús, porque Jesús no recibía diezmos, recibía ofrendas. Incluso él fue el que dijo: la mujer que derramó su perfume en los pies de Jesús y se lo enjuagó entre lágrimas y su pelo. Dijo: lo hubiéramos vendido y hubiéramos salido de un montón de problemas, porque le gustaba el dinero. Acuérdense lo que leí al principio en 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas, doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen del embustero, hipócritas que tienen la consuficiencia endurecida. Judas se dejó guiar por el dinero. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El tener dinero no, el amarlo sí. Hay dos mandamientos que la Biblia nos manda hacer día a día, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Quiero que usted medite en su lugar donde está escuchando esto por un momento y piense en 3 personas que ama más. ¿Ya lo hizo? Bueno, yo espero que la primera persona que haya puesto usted sea su propia persona, porque a veces se nos olvida amarnos. Es importante amarnos. Es importante entender que si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder amar a aquel que nos creó? Y por eso vamos a apostatar de nuestra fe. No vamos a entender todo lo que Dios es, porque Dios es infinito y nuestra mente es finita. Y le van a decir un montón de teorías. Mire, pues déjenme ponerles alguna en contexto. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1, y Génesis 1:2 dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces ahí hay un lapso de tiempo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bien difícil, pero en Isaías 45:18 dice que Dios no creó la tierra para estar vacía. Entonces asumimos que esa tierra que se creó en el principio estaba habitada y fue destruida por agua. Ahora bien, Dios destruyó una generación por agua, o 2, si metemos a Génesis 6 con Noé, y destruyó a Sodoma y Gomorra y ciudades vecinas, pero solo sacó a Lot por intercesión de Abraham. O destruye Nínive, pero antes le mandó un mensaje de arrepentimiento a través no solo del mensaje hablado de Jonás, sino cómo iba Jonás constituido, porque Jonás seguramente iba lacerado del jugo gástrico que tuvo que penar dentro del gran pez. Así Jesús les dice: Jerusalén, si esto hubiera pasado en otras ciudades, ellos se hubieran arrepentido.
el juicio de Dios vendrá. El espíritu de arrepentimiento será quitado. Y todos los que nos sentimos ofendidos por recibir un daño colateral dentro del proceso que Dios manda, podemos generar una raíz de amargura, como le pasó a Esaú, que no podamos perdonar, y la falta de perdón nos separa de Dios. Al no poder perdonar, nosotros no podemos recibir perdón. Es por eso que en esta hora quiero que usted medite por un momento a aquellas personas que le causaron algún daño, algún problema, y que le pida a Dios que le ayude a perdonar.